Desafiando los límites de la lógica. Esto lo digo yo, episodio 2. Cuando empezamos a desafiar los límites de la lógica nuestra, para que sea manifiesta la lógica de Dios, no sé si Dios tiene lógica, pero para ponerle en palabras la sabiduría eterna, o para poner en palabras la sabiduría eterna, que esa sería la lógica de Dios, la sabiduría eterna. Ahora, la sabiduría de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría del hombre. O sea que la inteligencia humana es un contrapunto con la sabiduría de Dios. ¿Está mal ser inteligente? No, pero si sometemos esa inteligencia a la sabiduría de Dios, esa inteligencia va a producir fruto de Cristo. Ahora, si no sometemos esa inteligencia a la sabiduría de Dios, esa inteligencia lo único que va a producir es fruto de hombre. Y el fruto de hombre nunca va a generar eternidad en los lugares donde nosotros nos movamos, ¿sí? El fruto del hombre nunca genera eternidad, nunca genera Cristo. Pero la sabiduría de Dios, cuando la inteligencia es sometida a la sabiduría de Dios, o sea, a la lógica de Dios, esa sabiduría empieza a producir aquello que predestinó Dios, que se tiene que dar a conocer a través nuestro en todo lugar o en todo tiempo donde nosotros estemos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ahora, ¿qué puede producir o qué fue lo que produjo o qué es lo que detiene que la sabiduría de Dios se dé a conocer con claridad en nosotros? ¿Nunca te pasó que no sabés qué decisión tomar? ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó eso? Seguramente a muy poco, porque ustedes están todos santificados y viven en la gloria. Pero viste cuando estás confundido, que no sabés para qué lado salir, no sabés, hay como una nube, como un nubarrón, o alguien te dice algo y te cambió el día. Ya sé que a ustedes no. Pero viste cuando te cambia el día. Bueno, nosotros tenemos que saber que hay una sabiduría de Dios que se tiene que manifestar para toda decisión que vayamos a tomar. En realidad ya se manifestó. Y su sabiduría nos va dando claridad. No es que vos tenés que pedir sabiduría. Sí, vos me vas a decir, la Biblia dice. Sí, pero de lo que habla la Biblia cuando dice pida sabiduría es a que se active la sabiduría de Dios que ya está en nosotros impartida gracias a Cristo. ¿Sí? Cristo es la sabiduría de Dios. No es que está Cristo y aparte está la sabiduría de Dios. Está Cristo y toda su sabiduría en nosotros. Lo que se tiene que activar a veces, ¿sí? A veces, porque ustedes ya la tienen activada y operativa constantemente. Ahora bien, ¿qué es lo que no le ha permitido a la humanidad vivir bajo la sabiduría de Dios? Y por eso el hombre se terminó haciendo un ser lógico en su propia opinión, lógico en su propia sabiduría, lógico en su propio entendimiento. ¿Sí? La Biblia es clara, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en la manera de pensar. Y una de las maneras de darme cuenta si estoy viviendo, no seas sabio con tu sabiduría en la manera de pensar. Y una de las maneras que me voy dando cuenta qué sabiduría estoy utilizando, qué lógica estoy utilizando, es cómo me vinculo con todos los mecanismos o con todos los instrumentos de expresión que Dios determinó que sean su expresión en la tierra. ¿Sí? La expresión de Dios en la tierra siempre será a través del hombre. Pero el hombre en diferentes formatos, el hombre y la mujer, ¿sí? Sí, porque las chicas, ¿por qué conmigo no? Sí, ustedes también. Sí, los chiques. Dios se autolimitó a darse a conocer a través del hombre. El instrumento de expresión de Dios en la tierra, como en un rato lo vamos a hablar, es el hombre. Pero en sus diferentes formatos. Decí conmigo, hombre individual, hombre matrimonio, hombre familia y hombre iglesia. Todo es uno, pero se va manifestando de diferente forma. Porque al solo no le podemos decir, sos una familia, porque decir, no, soy solo.
¿sí? Y te lo va a discutir a muerte porque es verdad. Ahora, proféticamente, sos una familia. Y así con todo lo que Dios ha puesto en la tierra. Dios ha determinado darse a conocer de esta manera. Para eso, Él a cada formato le ha dado un diseño. Y ese diseño se basa en su sabiduría. ¿Cuándo se altera el diseño? Cuando el hombre empieza a querer manejar los mecanismos de expresión de Dios bajo su lógica. Entonces empieza a tener demasiado o un excesivo cuidado de su cuerpo, de su estética. ¿Hay que tener un cuidado del cuerpo? Sí. ¿Hay que tener cuidado de la estética? Sí, pero en su justa medida. Cuando uno empieza a tener demasiada lógica para manejarse en el matrimonio, cuando uno empieza a tener demasiada lógica humana para manejarse en la familia, para manejar el cuidado o los hijos que se nos dieron a administrar. Yo no puedo administrar mis hijos como quiero, tiene que ser conforme a la sabiduría de Dios. Y cuando entiendo que todo eso tiene que ser administrado como iglesia. El fruto final de cada expresión de Cristo se llama iglesia, ¿sí? Porque Él ha determinado expresarse en la tierra a través de su iglesia. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, es iglesia familia, iglesia matrimonio, iglesia individuo. Todos componemos la iglesia. Todo eso tiene que ser una administración como iglesia. ¿Qué fue lo que alteró el diseño y el formato? Y acá te voy a decir que vos no tenés 10.000 problemas, y yo tampoco. El hombre no tiene un montón de problemas. Decí conmigo, el hombre tiene un solo problema. El único problema que tiene el hombre para poder manejarse y vivir conforme a la sabiduría de Dios se llama pecado. No tengo 10.000 problemas. El problema es el pecado. Está para una canción de Arjona esa, ¿eh? El problema es el pecado. El hombre no tiene muchas situaciones a resolver. Lo que tiene que resolver el hombre es un problema que se llama pecado. En realidad el problema está resuelto. Lo resolvió Cristo en la cruz. El tema es que el hombre se sume a ese resultado, se sume a esa resolución. Porque la sabiduría de Dios opera, la lógica de Dios opera cuando está el hombre funcionando en el lugar en el que está todo resuelto. Y todo está resuelto a partir de la cruz. Pero el pecado alteró el funcionamiento del hombre como individuo, alteró el funcionamiento del hombre como matrimonio, alteró el funcionamiento del hombre como familia y alteró el funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a funcionar después de comer un arbolito que le dijeron que no coma y lo comió igual, que se llama árbol de la sabiduría del bien y del mal. Cuando el hombre comió ahí, empezó a funcionar conforme a su lógica. O sea, cuando el hombre come de ese árbol, el hombre se desconecta automáticamente de la sabiduría de Dios. Cuando Adán y Eva, pero principalmente Adán, porque fue al que se le dio la instrucción, cuando Adán pecó, cuando el hombre pecó, ¿qué significó que pecó? Porque acá vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar profundo. Que el hombre haya pecado significa que se desconectó de Dios. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios, sacó la manguerita de Dios y se conectó automáticamente a un sistema de influencia llamado Satanás. El hombre pecó, se desconectó de Dios y se conectó a Satanás. Que no es uno de pijama rojo, ya lo hemos hablado, con tridente y con cara de enojado, sino que es todo un sistema de influencia anti Dios para que yo no viva conforme a lo que Dios habló de mí. O sea, como Dios me diseñó, yo no lo puedo vivir porque empiezo a operar en una lógica basada en una conexión que tengo con Satanás. Eso fue lo que pasó cuando el hombre pecó. O sea, contaminó su alma con toda una genética. El hombre se desenchufó de Dios y le metió veneno a su alma. Eso fue lo que pasó en el Edén. Eso fue lo que pasó cuando el hombre pecó. Sacó la manguera
de Dios y la enchufó. Estaba metido así, vamos a hacer un ejemplo claro. Sacó la manguerita de Dios y la enchufó a un sistema genético contaminado. Ahí empezó el hombre a contaminar su alma. Su alma empezó a ser llena de todo eso, de todo lo que recorría esa manguera. Su alma empezó a ser llena de la muerte de Satanás, por no decir de la vida de Satanás. Eso es lo que ocurrió cuando el hombre pecó. O sea, comenzó a funcionar bajo los límites de la lógica de esa genética a la que estaba enchufado. Y vos me decís, pero Adán. No, amado iglesia, eso fue algo que nos ocurrió a todos nosotros. Porque en Adán pecamos todos. En Adán todos fuimos enchufados a la manguera, o como enchufamos la manguera, a la fuente genética incorrecta. Decile a alguno, pero tranquilo, hay buenas noticias. Pero tengo que terminar con las malas porque es necesario. Cuando fue enchufado a esa genética satánica, el hombre empezó a reproducir esa genética. Esa genética que estaba en el alma, grafíquense unos segundos nada más, no les voy a pedir que cierren los ojos porque sé que ustedes van a poder utilizar la imaginación, pero vos imaginate una manguera de agua sucia metiéndose adentro de un recipiente. Empieza a emanar toda suciedad. Y empezamos a tirar agua sucia, vos vas a ver en un momento se tapa, y eso es una pudredumbre que la vas a ver. Bueno, eso empezó a pasar en nuestra alma. Se llenó de una genética sucia, de una genética contaminada. Y esa genética nos llevó a funcionar conforme a los parámetros de lógica que esa genética estaba diciendo que teníamos que funcionar. Ahora, ¿qué pasó? Esa genética el hombre la empezó a reproducir. Entonces, decí conmigo, el hombre tuvo hijos, los hijos tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos, y hasta acá estamos nosotros. Porque esa manguerita enchufada, dando genética corrupta, genética sucia, hizo que cuando el hombre tenía hijos, era una prolongación de esa manguera contaminada. ¿Estamos claros? E iba llenando generación tras generación de esa genética corrupta que funciona bajo la lógica humana. Eso fue lo que ocurrió desde el principio. Por eso, Señor, yo te recibo en mi corazón. Si vos crees que eso va a cambiar tu vida para siempre, estás en un tremendo problema. No, porque yo me entregué en la campaña del 78, amado, y grité el gol de Kempes. O sea, que es lo mismo. O sea, yo tengo que entender que esa contaminación produjo un serio daño genético. Y a medida que esa genética siguió funcionando, esa genética siguió contaminando, pero con mayor fuerza y con mayor oscuridad. La primera manguerita era oscura, el primer bocanada de basura genética era oscuro, pero luego se fue profundizando esa oscuridad. Y esa oscuridad llegó hasta nuestros días, por eso es el mundo que tenemos. Esto no lo vamos a cambiar a los gritos, gritándole al diablo que se fuera. Acá lo que tenemos que trabajar es en desconectar mangueras. Ese es el trabajo. ¿A qué te dedicas? A desconectar mangueras. El hombre conectado a esa genética, y ahora te voy a explicar el mundo en el que vivimos. El hombre conectado a esa genética emana esa genética. El hombre conectado a esa genética emana esa genética. ¿Cuántos respiran acá? ¿Qué se supone? Digo que se supone porque es un desastre el aire que respiramos. Pero ¿qué se supone que respiramos? Oxígeno. ¿Y qué se supone que exhalamos? Dióxido de carbono. Se supone que el que inhalamos no está contaminado. Y el que exhalamos, sí. Entonces lo agarran las plantas, ¿sí? Lo agarran, vamos a hacer una clase de biología, pero lo purifican. Se supone que el aire está purificado.
Cuando el hombre no cambia de raíz genética, no cambia de simiente genética, no se desconecta a esa simiente, a esa manguera que lo ha hecho reproducir genéticamente aquello que está corrupto, el hombre lo exhala. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo vuelve a respirar. Entonces se forma un ecosistema de mugre. Se forma un ecosistema en el cual estamos todos con una neblina, aunque no la vemos. A ese ecosistema se lo llamamos, o le vamos a llamar para tener tenerlo graficado, no lo busquen en la Biblia, aunque está en otro formato, pero está. A ese ecosistema le vamos a llamar ecosistema de ceguera. Lo mismo que el hombre exhala, la misma genética corrupta, hace que todo su ambiente, todo el ecosistema, todo lo que está rodeándolo debajo del sol, el hombre está exhalando e inhalando el mismo sistema de corrupción. Emana mugre e inhala mugre. Por causa de esa mugre que se exhala, es el sistema que tenemos. Por eso no quiere decir que, ay, yo soy del cielo, nada me va a pasar. No, amado, porque estamos expuestos a ese aire contaminado. Si mañana, o si a nosotros nos llevan a Chernobyl, ¿conocen todos Chernobyl? Vos podés decir, yo soy hijo de Dios, pero la radiación está igual. El Señor me va a proteger, el Señor sí te va a blindar, pero eso no significa que no vas a respirar el aire contaminado por la radiación, que por tus poros no va a entrar la radiación. ¿Y ahora qué hacemos? Decía uno por ahí. Cuando el hombre exhala e inhala su propia corrupción, empieza, o mejor dicho, su propia corrupción genética, el hombre termina estableciendo en todo lugar donde se mueva y en cada generación, termina estableciendo una cultura genética. Hay una cultura genética generacional, que el apóstol Pablo la definió claramente en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7, y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Hay una cultura llamada iniquidad. Y de esto se han escrito libros y libros y libros. ¿Saben lo que significa la palabra iniquidad en el original? No es algo que te tienen que ministrar cada 5 minutos. Y cada vez que te encuentran una iniquidad nueva, vamos a ministrar la iniquidad de nuevo. Amados, la iniquidad lo que significa es esclavo del pecado. O sea, es anarquía. Un esclavo del pecado es alguien que está en anarquía. ¿Qué es alguien bajo anarquía? Alguien que no tiene gobierno. Alguien que está bajo un gobierno que es el propio. Cuando se produce el pecado de Adán no fue otra cosa que ponerse bajo su propio gobierno, que autonombrarse Dios de sí mismo. El misterio de la iniquidad que está, el ecosistema de iniquidad, lo que el hombre exhala y el hombre vuelve a inhalar, lo que el hombre ha dejado establecido en la atmósfera, porque Satanás no puede generar iniquidad por sí mismo, necesita un hombre. Así como Cristo para manifestarse necesita un hombre, Satanás para manifestarse necesita un hombre, porque él es copia siempre de lo que Dios hace y lo que Dios dice.
ese misterio de la iniquidad, esa iniquidad es el ecosistema que lo hace al hombre vivir bajo su propia lógica. Porque Satanás exhala e inhala iniquidad, anarquía, que el hombre sea su propio Dios, que el hombre razone con su propia manera de pensar, que el hombre razone con su propia lógica. De eso se trata el misterio de la iniquidad. Esa cultura que generó el hombre al haber estado enchufado a la corriente equivocada. Mirale la espalda a alguno y decirle, ¿estás enchufado bien vos? O sea, amados, estamos ante una cultura genética llamada iniquidad que desde hace siglos está operativa y contamina constantemente y cada vez más el ambiente en el que vos y yo vivimos. Y cada vez lo vas a ver con más profundidad. Todo el mundo tiene una opinión para algo. Llaman a un actor para preguntarle de genética, amado. Llaman a un X para preguntarle de derecho. Cualquiera, estamos bajo el gobierno de lo que el profeta declaró, el profeta Enrique Santos Discépolo. Da lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, los años 20 ya lo estaban profetizando. Seguramente o leyó la Biblia o algo de esto el tipo vio ahí en el ambiente. Porque es la realidad. Ves los programas de televisión y te das cuenta cómo cada día el hombre procura ser su propio Dios. Yo me autopercibo. Yo quiero ser un micrófono. Y lo quiero ser y me lo tienen que respetar. Y en el documento no es ni F ni M, es M, de micrófono. Eso es lo que fue produciendo esta raíz genética. Esa genética es un narcótico. No hay que ir a buscar sustancias para narcotizarse. Ya hay una sustancia que vos y yo respiramos, que es la genética de Satanás. Es la genética que produce iniquidad. Ya la respiramos, ya la estamos inhalando y exhalando. Y es un narcótico que lo único que hace es evitar, adormecernos para evitar que sepamos quiénes somos. Eso es lo que hace este narcótico, anularte el entendimiento de quién sos. ¿Qué hizo el pecado? Le anuló al hombre dos cosas. Primero le anuló el entendimiento de quién es o de quién era. Y segundo le anula el entendimiento de quién es Dios. En realidad sería al revés, porque al anularte el entendimiento de quién es Dios, te anula el entendimiento de quién sos vos y de quién soy yo. Todo lo demás es consecuencia de estar mal enchufado. Con todos los pecados que yo tengo. No, es uno. Decirle al lado, tu único problema es que estás mal enchufado. Amados, el pecado generó en el hombre la ignorancia de quién es. Tu alma y mi alma fueron contaminadas a partir de esa mala administración del hombre que se enchufó a una genética incorrecta. Tu alma y mi alma fueron contaminadas de tal manera que todavía estamos empezando a descubrir quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ese fue el gran problema y sigue siendo el gran problema. El pecado generó en el hombre la ignorancia de quién es. No son los pecados que cometés, es que esa manguera tiró demasiada mugre. Yo les quiero decir, amados, que esto no se soluciona con un pase de magia. No se soluciona con que alguien te ore un poquito o con una oración cada tanto. Esto se soluciona, que ya está solucionado, pero se sigue solucionando en nosotros a medida que la luz de Dios empieza a resplandecer. Y ahí tiene que haber una intencionalidad de que Dios ordene. Le decía a dos personas ayer,
Si ustedes van a orar, yo les pido que oren por algo. Oren para que el Espíritu los haga sentir incómodos cuando estén haciendo algo que no conviene. Esa es la luz de Dios. Señor, haceme sentir incómodo cuando estoy haciendo algo que no conviene. Ahora, cuando se sienta incómodo, no hagas como... Ustedes saben lo que pasó hace unos años en el país. Un vuelo de una compañía de navegación que ya no está más, así que por eso la puedo nombrar, que se llamaba Lapa. ¿Sí? Hubo una tragedia, el avión se le apagaron los motores, ¡boom!, cayó. Cuando se hicieron las pericias de por qué se cayó ese avión, los pilotos, o los que hicieron esas investigaciones, los peritos, llegaron a la conclusión de que siempre pasaba lo mismo en esos aviones. Lo que pasa que esta vez lo que pasó fue determinante. ¿Y qué era lo que pasaba siempre? Se encendían las luces del tablero como que había un desperfecto. Como los pilotos se habían dado cuenta, ya que era que estaba roto el tablero y no que había desperfectos reales, lo solucionaban así. Como los argentinos, ¿viste? Y ahí la lucecita funcionaba. ¿Viste que somos así? ¿No anda algo? Y de repente anda. Y vos decís, debe ser que es un golpecito. El televisor, ¿no anda el televisor? Y decime quién no le pegó a la pantalla de la computadora alguna vez, al monitor. ¿Sí? ¿Por qué al monitor si la computadora tiene el CPU en otro lado? O sea, lo que no funciona es el CPU, no el monitor. Pero bueno, tenemos eso los argentinos a veces. Y los pilotos le daban y se apagaba. O a veces no se apagaba, pero quedaba la lucecita titilando y el vuelo se transcurría con normalidad. En esta oportunidad sí había un problema. Entonces, listo, se apagaron las alarmas y empezó la luz. Pero es lo que pasa siempre. En un momento se apagó un motor, se apagó el otro y el avión cayó en picada, en caída libre. ¿Por qué? Porque el tablero estaba diciendo la verdad. El tablero estaba anunciando lo que estaba pasando. El tablero estaba generando incomodidad. Amados, que a veces no pase nada, no quiere decir que no nos estemos desenfocando. Que a veces no pase nada, porque se hacía. Listo, camino. No quiere decir que no esté al borde de la tragedia. Por eso tenemos que ser un poco más conscientes de oír. Y cuando le decimos al Espíritu, permitime estar incómodo. Quiero estar incómodo cuando vos no estás cómodo, Señor. El Señor va a hablar, pero no hagas como los pilotos del APA. No le pegues al tablero. Ahí detenete y decís, Señor, ¿qué me querés mostrar? ¿Dónde voy a errar? ¿Dónde voy a pifiar? Esa es una buena oración. Porque, amados, el único poder que tienen las tinieblas es el poder de cegarnos a través de la naturaleza, a través de la genética que ellos exportan. El único poder, entre comillas, porque ni siquiera es poder, la única autoridad, posibilidad que se le dio a Satanás es de cegarnos. Por eso dice la Escritura que en los postreros tiempos hasta los escogidos van a ser engañados. O pueden llegar a ser engañados. Vos podés estar escogido, pero si le das al tablero, podés llegar a correr el riesgo de ser fascinado, de que te mientan y terminar ciego a lo que Dios está haciendo en la tierra, a lo que Dios te está proponiendo y me está proponiendo. Y no nos hagamos los vivos, porque le pasó a Pablo, cuando era Saulo. No había persona más celosa de Dios en ese tiempo que no sea Saulo. Y quedó ciego. Se encegueció en un momento y empezó a matar gente. De lo ciego que estaba, pero estoy sirviendo al Señor. Amado, no sirvas. Si estás matando gente, no sirvas al Señor.
Si estás matando gente en tu casa, no sirvas al Señor. Si te estás matando vos mismo, si estás vos mismo atentando contra tu cuerpo, si estás atentando contra tu psiquis, estás atentando contra la mente, no sirvas al Señor. O sea, no pienses que es porque estás sirviendo al Señor. ¿Sabés la cantidad de veces que oí y que yo dije, esto que me está pasando es una prueba, esto que me está pasando es el diablo, esto que me está pasando es porque Dios está probando mi perseverancia? No, amado, era mala administración mía. Era mala administración mía, de mi cuerpo, de mi familia. Y esto no quiero hacerlo autorreferencial. Te estoy diciendo que nadie está exento de mal administrar. Entonces, pidámosle al Espíritu que nos incomode. Porque yo prefiero incomodidad del Espíritu a ceguera de las tinieblas. Cuando estamos demasiado tranquilos, no hay una incomodidad para producir algo más, es porque hay una ceguera. Me narcotizaron, me durmieron. La ceguera del diablo, la ceguera de las tinieblas, se llama narcótico. Nos narcotiza, nos deja en un estado de hipismo. ¡Ay, todo paz! Así te deja la ceguera que produce las tinieblas. ¿Cuál era la única manera de solucionar este problemita de desconexión que tenía el hombre? ¿Cuál es la única manera de solucionar el problema de reconectar de nuevo a donde había que reconectar? Bueno, tenía que venir alguien especializado y calificado y que no se contamine en el pase de manguera. Que el narcótico no lo contamine, no lo toque. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor en la cruz nos volvió a enchufar a Él, porque Él mismo había dicho, están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la conexión a Dios. La humanidad había sido destituida de la conexión y tenía que venir un calificado, alguien que sepa, alguien que se meta. Yo a veces el otro día los veía a los chicos tocando los cables sin cortar la luz y digo, esto en cualquier momento, y por la duda agarré una madera, digo, si se queda pegado le doy. Y no, zafaron. Están acá. Pero tenés que ser un calificado, lo llevo a agarrar yo y quedo como He-Man, amado, quedo. Viste que tengo el poder, ¿se acuerdan? Los más chicos capaz que no lo vieron a He-Man. ¿Te imaginas que era el pastor ahí? Pero bueno, ellos sabían, son calificados. Entonces vino el calificado. ¿Y quién era el calificado? Cristo mismo. Y nos reconectó. Lucas 4:18, aparece el Señor en escena. Y les empieza a decir a los que estaban ahí, voy a reconectarlos. ¿Y cómo se produce la reconexión? ¿Cómo Él va produciendo? Sí, a partir de la cruz. Pero ¿cómo viene la reconexión? Y Dios da los 4 pasos para la reconexión en Lucas 4:18 al 20. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque era el lenguaje que ellos entendían. Pero el Espíritu del Señor estaba en Él. Pero ellos entendían este lenguaje. Por cuanto me ha ungido, o sea, me ha autorizado para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, para empezar a reconectar. Y no estamos hablando de los pobres de dinero. Acá el Señor está hablando de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que tenían el espíritu desconectado. Estaban bajo otra manguera, estaban conectados a Satanás. Y viene Él y dice, por cuanto me ha autorizado para traerles el Evangelio. Me ha autorizado para darles a conocer el Evangelio. Para que al darles a conocer el Evangelio empiece el proceso de reconexión. ¿Y por qué empieza el proceso de reconexión? Por una sencilla razón. El Señor siempre va a preguntar, ¿querés la manguera correcta o querés la manguera equivocada? ¿Te conecto bien o te conecto mal? Entonces Él lo propone. Él propone el Evangelio y dice, yo te voy a conectar a una fuente que fluye leche y miel, a una fuente en la que fluye mi espíritu, a una fuente de vida. Pero ¿qué dice también?
que los hombres amaron más la otra fuente que una fuente desconocida. Dice, él vino, habló y los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que nadie les diga lo que tenían que hacer. Entonces él viene y propone, ¿te querés conectar? Vamos, nos conectamos a la fuente correcta, una fuente de vida, realmente de vida eterna. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, les vengo a proponer, el corazón que ustedes tienen se los tengo que sacar, porque está separado, está con una fuente incorrecta, está bajo una cobertura de mugre. Yo necesito sacarlo y ponerles el corazón de mi Padre, es el corazón de carne. Por eso dice, los quebrantados tienen el corazón fuera de lugar. El corazón que ustedes tienen está funcionando mal, está funcionando todo roto. Necesito sacarlo, porque la manguera te rompe el corazón. Porque si hay algo que producen las tinieblas, es rotura de corazón. Lo parten en 1000 pedazos. Dice, me ha enviado a sanar. ¿Qué es sanar? Ese sanar no es darle sanidad con una cremita. Ese sanar es reconectar con el Padre. O sea, me ha enviado a reconciliarlos con Dios. Por eso somos aquellos que empezamos a caminar en el Señor, ministros de reconciliación. Llevamos la manguerita que dice, acá con esta manguera te reconectás y te volvés a reconciliar con Dios. Te reconcilias con el Padre. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque cuando te conectás correctamente, cuando somos correctamente conectados, la verdad empieza a darse a conocer. Y la verdad es la limpieza en todo mi ser que hace que la mentira, que es la mugre, empiece a desaparecer. La verdad no es que va corriendo como el otro día limpiábamos nosotros, que sacábamos así y va para adelante. No, la verdad va absorbiendo la mentira. La desintegra absorbiéndola. Eso es lo que hace la verdad. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, no fue solamente un... Bueno, ahora te quedás ahí, no te bajas, ¿sí? No, él estaba clavado en la cruz y cuando él dijo consumado es, absorbió todos los sistemas de mentira y los gobernó. Dice, y vista a los ciegos. A partir de que la verdad nos muestra la libertad, empezamos a ver esa libertad, entonces empezamos a tener vista. La ceguera, el sistema de ceguera ya no puede influir sobre nosotros, o no debería poder influir. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, como ves, ya no sos esclavo del sistema. Ya no sos esclavo de Satanás. Ya no sos esclavo de la iniquidad. Ya no... ¿Quién es un inicuo? Aquel que es esclavo pero se cree libre. Pero como es esclavo, genera esclavitud. Genera que los demás vivan en esclavitud. Eso es lo que hace el inicuo. Es un esclavo que promete libertad pero trae esclavitud. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Y eso significa que vivimos bajo la gracia, que vivimos bajo el yugo del Espíritu. ¿Y qué es el yugo del Espíritu? Ahora ya nos da dirección Él. Ya no hay esclavitud, ya no hay opresión. Ya vivimos en lo que Él habló. Mi yugo, mi dirección es fácil, ligera mi carga. Te traigo reposo. Te traigo reposo para que puedas vivir la vida que yo diseñé. Ahora tenés vista, ahora ves, ahora podés vivir en el reposo de saber que sí, con esta manguera yo estoy al control de todas las cosas. Entonces, ¿qué le había pasado a Dios? Lo que Él diseñó para que sea su expresión en la tierra, conectado a Él, se le desconectó.
Esto es como cuando estás con alguien y te dice, se me cruzaron los cables. En realidad no se le cruzan los cables, se desconecta. Por eso dice la Escritura que Él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La conexión. Cristo vino a recuperar la conexión perdida. ¡Oh! Se me escapó. ¿Querés la conexión correcta? Sí, ahí va. Lo recuperé. Y ahora que están todos recuperados, miralo al lado y decís, qué cara de recuperado que tenés. Ahora que están todos recuperados, van a formar el gran movimiento mío de expresión en la tierra llamado iglesia. Y esa iglesia es la plenitud que lo llena todo en todo. ¿La plenitud de qué? La plenitud de la vida que emana a partir de Él, a través de su palabra, en nosotros y desde nosotros. O sea que Cristo solucionó el problema de conexión para que el hombre pueda ser lo que Él dijo que es. Para que el hombre vea lo que es y sea lo que Dios dijo que era. Ningún hombre puede saber quién es en esta tierra si Dios no lo conecta a la fuente que es Cristo. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado, dice el Señor. ¿Y qué significa eso? Los estoy llamando para que sean reconectados. ¿Cuál es el único llamado? El llamado de Dios, que es sonido eterno, por eso es irrevocable, es un llamado a vengan a conectarse. Yo los quiero reconectar, para que vean quiénes son, para que vean cuáles son las realidades eternas, no para que sigan viviendo de la manera que creen que son libres, pero la realidad es que están viviendo bajo lo que la genética de Satanás ha dicho que tienen que vivir. Ahora tenemos la posibilidad de obedecer a Dios. Hemos sido reconectados para obedecer a Dios. Pero hay un problema. Del alma tiene que seguir siendo desalojada la genética que nos fue implantada. Porque toda la genética de Dios está en nuestro espíritu. Y a medida que vamos obedeciendo a su palabra, esa genética va siendo una realidad en el alma y va trayendo claridad para pensar. Pero todavía ahí, si bien no está la manguera, quedó la suciedad. Y esa suciedad tiene que seguir siendo absorbida por la palabra de verdad. Y eso no se soluciona con una oración, se soluciona con acciones, con intencionalidad. Ya sabemos quiénes somos, no hace mucho, Dios no necesita hacer mucho más. Nos da la posibilidad ahora de bien conectados, de estar obedeciéndolo. Nadie puede obedecer a Dios si no le fuere dado por el Padre. Él mismo produce obediencia. Así que Cristo solucionó este pequeño problemita que nosotros teníamos, que no lo hubiéramos podido solucionar nosotros. El pecado es estar desconectado de la vida de Dios. Y Él nos reconectó para que seamos ese medio de expresión en la tierra, para vivir según aquello para lo que fuimos creados. Para eso es que Dios nos reconectó. Ahora bien, ¿tenemos la posibilidad de obedecer a Dios? ¿O no? ¿O no? Seguir viviendo nublados en el entendimiento. Porque a medida que vamos obedeciendo, más claridad vamos teniendo de quién es Él y de la actualidad que Él quiere representar hoy en la tierra. Vamos teniendo cada día más claridad de visión celestial. Si hay algo por lo cual yo oro, yo le digo al Señor, le quiero contar una oración mía. Mi oración es, Señor, no quiero predicar más. No quiero predicar más. Quiero hablar de lo que veo. Sí, me hago un bosquejo para no perderme, pero si yo no soy testigo, que predique otro, Señor. Si yo no soy testigo de lo que Dios es, que predique otro. Si no soy testigo de lo que la cruz hizo, que predique otro. Nosotros no estamos para ser predicadores. Nosotros estamos para ser testigos. La Biblia no nos dice, sean predicadores. Sí, predicar el Evangelio es ser testigo. No es hablar de lo que a mí se me ocurre. No es hablar y decir, oh, mira, Alberto, te voy a contar lo que a mí me pasaba en la vida y a vos te va bien porque a mí me fue bien. Y capaz que le va todo mal.
Y Dios está trabajando otra cosa en él. No estamos para ser vendedores de buenas noticias desde el punto de vista humano. La buena noticia es la que Él ha dicho. Él cuando dijo consumado es, la buena noticia fue el hombre ahora ha sido reconectado. Solamente que se tiene que enterar. El hombre en Cristo siempre va a desafiar todos los límites de la lógica que este sistema quiere proponer. Porque el hombre en Cristo es un destructor de culturas esclavizantes. Eso es lo que hace el hombre en Cristo. Destruye, pisotea culturas esclavizantes. Reforma todo lo que hay a su paso. Pero no porque lo reforma él, sino porque hay un enchufe, una conexión que lo lleva al hombre a ser un reformador constante. Por eso hace poco tuvimos una serie que se llamó Trasladados, que les prometo que en breve está el libro. Pero yo les dije, en breve es el breve de Dios. Todo lo que el hombre vive según lo que es lo que provoca verdadera libertad. Según lo que somos, vivimos. Yo veo lo que soy, vivo, y eso me hace vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Soy verdaderamente libre. Pero tengo que verla de libertad para vivirla. Por eso, amados, conversión es más que ir a una iglesia. Me convertí. Desde el día que me convertí. Ya la hemos hecho, pero la voy a volver a hacer. La pregunta sería, ¿en qué? No, me bauticé y me convertí. ¿En qué? Nadador. Antes era y ahora soy, que antes estaba sucio, ahora sos limpio porque pasaste por una pileta. O sea, amados, tenemos que entender lo que es la conversión. Había una vertiente que emanaba muerte. Una vertiente, tienen todo lo que es una vertiente, agua corriendo, ¿sí? Y tenemos que reevaluar y entender que lo que produjo la cruz fue un cambio de vertiente. Eso es conversión. El agua que iba, que me contaminaba en esa retroalimentación, yo exhalaba, inhalaba, ahora estoy enchufado a otra corriente. Yo voy para un lado que no iba. Yo iba para donde quería y ahora voy para donde necesito ir, para donde me conviene ir, para donde estoy. Hay luz, hay libertad, hay vida en abundancia. Por eso la Escritura es clara. Hay caminos que parecen de vida, pero son de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero son de muerte. También es clara, engañoso es el corazón del hombre. Y si el corazón del hombre es engañoso, ¿cómo lo vamos a invitar a Jesús al corazón del hombre? ¿Cómo es el Señor? Mentime que me gusta, te dice. El corazón del hombre es engañoso, hay que sacarlo, hay que desconectarlo de su corazón al hombre. Y que viva en el corazón reconectado, reconectado al corazón de Cristo, al corazón del Padre. Por eso conversión no es empezar a ir a una iglesia, es un cambio genético. Es un cambio de vertiente genética. Es traer la genética de Dios a la tierra. Amado, esto vos no te acordás de nada, por favor acordate de esto. Y si lo estás anotando, anotalo grande para después pegarlo en la heladera. Y decí conmigo, estamos trayendo la genética de Dios a la tierra. La tierra se va a empezar a oxigenar por causa de los hijos que traen la genética del Padre. Tu familia se empieza a oxigenar con la genética del Padre. Empieza a fluir esa genética. Lo que vemos, eso es ser testigo, traer una genética. De eso se trata. Porque uno que predica Biblia, uno que habla Biblia pero sin genética, lo que está trayendo es ley, es letra. Y la letra lo que produce es condenación. La letra lo que produce son límites. La letra lo que produce es decirle a las personas,
cosas que no pueden hacer en su vida, pero cuando somos testigos empezamos a ver una genética y esa genética empieza a reproducirse. Amados, por eso la gente no quiere saber nada con los evangélicos, pero cuando la gente empiece a ver personas que traen una genética celestial, cuando se empiece a respirar esa genética celestial, tus hijos van a estar enamorados de esa genética. Tus hijos van a decir, ay mamá, papá, qué lindo el aire que se respira en esta casa. Qué linda la genética. Vos decís, ay, que no va a haber problema, sí, va a haber problema. Pero están trabajados con otra genética, es otra vida la que se empieza a fluir. Es otra vida la que empieza a manifestarse. Es la vida de Él, es una visión celestial, es la visión de Cristo mismo. Es la visión de la iglesia que la vamos a traer a la familia, la vamos a traer al matrimonio, la vamos a traer a nosotros mismos. Y eso es lo que va a producir el ecosistema de Dios en todo lugar donde nos movamos. Decirle a alguno que tenga ahí, Cristo nos habilitó para expandir su genética en la tierra. Eso es lo que produjo la cruz. La cruz no te hizo evangélico. La cruz no te hizo venir a una iglesia evangélica para decir a partir de ahora yo qué tengo que hacer. No, amado, es una genética que se empieza a reproducir. Deja de ver cosas por todos lados. Empezá a vivir la vida de Él. Hay un ejercicio que tenemos que decir. Decirle a alguno, deja de decir, no lo puedo vivir. Porque es como decir, no puedo respirar. Claro. Es un ejercicio, pero a partir de saberme quién soy. Dejá de buscar a Cristo en lugares que no está. Usemos la Biblia para afirmar lo que de Dios es. Usemos los libros para afirmar lo que de Dios es. Pero no hablemos lo que vimos en otro lado. No hablemos lo que... Porque ¿sabés lo que terminamos siendo? Copias sin tóner. Nunca te dieron un ticket, una factura y vos decís, ¿qué pagué acá? Porque no ves ni lo que dice. Ponele tóner a la fotocopiadora, decirle a alguno que tengas ahí. Cristo es el tóner. Cristo no reproduce copias. De lo único que reproduce copias es de Él. Y traemos la imagen de Él. Vos no te podés ir de acá pensando que esto es... Oh, lo dice el pastor, lo dice el pastor, voy a vivirlo como el pastor. No, vos tenés que ser testigo de Cristo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy siendo testigo de Cristo? Porque no me puedo quedar quieto. Amada familia, no te dejes limitar más por este sistema corrupto. Empieza a profundizar en el entendimiento de Cristo. Sé libre aunque estés donde estés. Estás transitando una enfermedad, si vos estás trayendo la genética divina, yo te garantizo que esa enfermedad queda bajo gobierno. Donde estés, la libertad de Cristo no tiene que ver con un espacio físico, es una cuestión del corazón. Es un corazón que se ensancha, porque el corazón nuestro se mete para adentro. El corazón humano está quebrantado, está hecho de partículas y cada vez es más chiquito, involuciona. Pero el corazón de Dios se expande de tal manera que llega un momento que no podés dejar de decir, como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Capo, vos me querés matar, matame, no tengo problema, pero yo no me voy a callar la boca. Me querés llevar preso, llévame preso, pero yo no me puedo callar la boca porque hay algo que se está expandiendo. Pero te voy a matar a tu familia, les decían a los apóstoles. Es que no podemos hacer nada, porque no es algo que yo lo pueda evitar. Cristo está en mí y tiene que salir. Es inevitable. Y Cristo está en tu familia y tiene que salir. Y Cristo está en tu matrimonio, los que están casados, y tiene que salir. Y eso no lo va a poder detener nada ni nadie. Por eso dice que Esteban estaba ahí arrodillado mientras le tiraban piedra y decía, tiren toda la piedra que quieran, pero yo estoy trayendo una visión celestial a la tierra. ¿Cuántos latigazos más me querés pegar? Decía Pablo. ¿No te das cuenta que más latigazos me pegás, más vida de Cristo se produce en mí? Hacé lo que quieras, hermano, conmigo. Pero esto no lo van a poder parar. Su vida no la van a poder parar. Es imposible detener. Por eso no se quedó Él. Y se impartió en todos nosotros. Por eso es entender que la potencia de Dios es de adentro para afuera. Amados, tené todas las emociones que quieras tener.
que te desborde emocionalmente el Señor. A mí me encanta cuando veo gente que se quebranta, que llora, porque está haciendo, el agua de vida empieza a sacar hacia afuera toda la pudredumbre, toda la mugre. A mí me encanta. Vamos a poner a llorar todos, pero bueno, la profeta dijo, querés llorar, llorá. No hay problema con eso. Está en la Biblia, a ver, Primera de Moria, sí. Amado, porque es la vida de Él. Y algunos van a saltar, y otros van a aplaudir. O sea, y otros por ahí no, porque su manera de ser no es alguien que sea muy expresivo. No pasa por ahí. Pasa porque lo dejé desbordarte. Y que Él elija el formato. No reprimas llanto, no reprimas risa, no reprimas lágrimas, no reprimas nada. Déjalo ser, déjalo ser. Pero asegúrate de estar enchufado. Me encanta cuando hablo con algunos de ustedes. No sabés lo que estoy viviendo, no sabés lo que me está pasando, no sabés cómo me retroalimenta eso a mí. Porque respiramos, estos son aires, son atmósferas de respirar Cristo. Inhalamos Cristo, exhalamos Cristo y todos nos retroalimentamos de su vida. De eso se trata la iglesia, de eso se trata congregarnos en su nombre. Todos somos impactados por ese Cristo. Así que Cristo nos habilitó para expandir su simiente en la tierra. Y esa simiente se expande sobre la simiente de Satanás. Dice la Escritura, con esto ya termino, que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cómo se deshacen las obras de Satanás? ¿A los gritos? No, con gente reconectada. Las obras de Satanás previstas, Satanás sistema de influencia, recuerden, previstas para tu familia, es con gente reconectada. Pero ya me ganó terreno, vos vivís reconectado. Decís conmigo, vamos a decir un proverbio profético. El que ríe es último. Ríe mejor. Hoy puede ser que seas escarnecido por alguien. Hoy puede ser, y sacale la cara de persona, no es una persona. Son las tinieblas tratando de que vos y yo tengamos nublado el entendimiento, que no sepamos quién es Dios, que no te descubras quién sos vos. ¿Qué hace la obediencia a Dios? Porque el Señor nos reposicionó para obedecerlo, nos conectó para obedecerlo. La obediencia a Dios establece posiciones de gobierno, establece posiciones de la cultura de Dios, de la cultura del reino de Dios, en la cultura de las tinieblas. Mira que hay personas que a veces dicen, pero yo no hago nada dentro de la congregación. ¿Te parece poca la encomienda? Establecer la cultura de Dios, el reino de Dios a donde te muevas. En tu casa primeramente, pero en todo lugar. Eso es lo que produce la obediencia a Dios. La obediencia a Dios produce el retroceso de los sistemas esclavizantes. Y eso no es para vivirlo hoy y nada más. Eso es una vida que nos pasa. Por eso no te enojes tanto con los gobiernos de la tierra. Son todos iguales. Acá, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Cuba, son todos de la misma, salidos de la misma moneda. Yo a veces veo cristianos diciendo, no, porque el capitalismo. Cristianos diciendo, no, porque el comunismo. Amado, todos los sismos salieron de la misma moneda. Son parte del mismo árbol. No te enojes tanto con los gobiernos de la tierra, porque también nosotros en algo seguramente hemos sido inoperantes y por eso esos gobiernos hoy están haciendo lo que hacen. No, porque si fue los corruptos del gobierno. ¿Y de dónde te cree que salen esos corruptos? De Marte. Los traen en un plato volador, los ponen ahí y después se va el plato. No, salen de nosotros, salen de la cultura adánica. La lógica humana dice, no, porque ¿y sabe lo que está diciendo la lógica humana? La lógica de Satanás.
¿Cuál es la lógica de Satanás? Yo lo puedo hacer mejor que él. Eso es el chusmerío. Chusmerío es yo soy mejor que el otro. Por eso hablo del otro. Porque hablo del otro, porque soy mejor que el otro. O sea, como lo puedo hacer mejor que el otro, ahora lo ponés después en los zapatitos del otro. ¿Sí? Amado, no te enojes tanto con lo que pasa en la tierra. Pulvericemos la cultura de Satanás con la vida de Cristo. Proponete pulverizar la cultura de Satanás en vos y vas a ver la cultura de Satanás pulverizada en todo lugar donde vos te muevas. El problema de Argentina no es de políticos. El problema de Argentina es de una cultura estabilizada o posicionada por Satanás. También es el problema de Estados Unidos. Y también es el problema de Holanda. Y también es el problema de Rusia. Tienen sus propios patrones culturales esclavizantes, pero todo parte de un mismo sistema. El gobierno de Satanás. Satanás usando al hombre para gobernar. Vos tenés que ser más, decirle a alguno, tenés que, no te iba a decir más pillo, pero no sé si pegaba para acá. Yo creo que si Pablo, Santiago hubieran estado acá, Pablo, en vez de decir la sabiduría de Dios, diría, Dios es pillo, muchachos. Sean pillos como Él. Eso hubiera dicho el Señor. Pero bueno, decile a alguno, usa la sabiduría. Habla menos. No seas reaccionario, porque mientras ellos están pensando a 30, 40, 70, 80 años, vos te estás enojando porque te subieron el pan. Y te distraen con la suba de la leche, la suba del pan. O ahora, cuando empiece el mundial, todos mirando el mundial, y te están haciendo un desastre en tu familia. Te están robando a tus hijos. Te están robando a las generaciones que vienen. Y vos y yo enojados porque subieron la leche. ¿Está mal que suban la leche? Sí, pero no pasa por ahí, amado. Pasa porque pulvericemos la cultura que produce que el hombre no pueda saber quién es. Porque todo lo que se produce del sistema es para esclavizarte y para esclavizarme. Es para que la iglesia no pueda surgir. Es para narcotizarte. Pero vamos a pulverizar esa cultura. Vamos a pulverizar. Amada iglesia, celestialicemos la tierra. No te enojes con los gobiernos, celestializa la tierra. ¿Qué es celestializar la tierra? Dale genética de Dios. Genética de Dios. La justicia de Dios es la que tiene que prevalecer, no la nuestra. Cuando estamos desenfocados, se lo dice alguien que estuvo desenfocado. Y a veces trato de no desenfocarme. Cuando uno está desenfocado, lo más fácil es enojarse con alguien. Cuando Adán se desenfocó, ¡sí, con la mujer que me diste! Lo más fácil cuando uno está desenfocado es echarle la culpa a Dios, a Dios o a alguien, porque uno no puede ser lo que quisiera ser. Eso es lo más fácil. Eso es Satanás puro. Esa es la cultura de Satanás operando todavía en nuestro interior. Pero si yo me entregué al Señor, sí, pero se ve que la manguerita hay que ajustarla un poco más porque se está perdiendo el agua. Salí, decile a alguno, salí de la cultura de acá. Así decirle, salí de la cultura de acá. Tenemos otra ciudadanía, tenemos otra cultura. Estamos enchufados a otra fuente. ¿Qué hace la obediencia? Marca una vara. Le pone los puntos al sistema. La obediencia le dice al sistema, hasta acá, papá. Hasta acá. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, porque está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien lo detiene al presente. La obediencia de los hijos detiene el sistema esclavizante de tinieblas. Y más veo, menos esclavitud voy a vivir, menos voy a sufrir la opresión de este sistema esclavizante. Obediencia no tiene que ver con nosotros individualmente, solamente.
Porque yo no obedezco solamente por mí. Obediencia tiene que ver con una cuestión generacional. Porque la desobediencia de uno produjo que todos quedemos como desobedientes. Todos quedamos desconectados por la desobediencia de uno. Pero por la obediencia de uno, todos fuimos reconectados. Quiero decirte que por tu obediencia, tu familia va a vivir en la conexión correcta. Conectate correctamente. No se trata de que, bueno, obedezco y me va bien a mí. Salgamos del individualismo, porque el individualismo también es pecado. El individualismo genera más individualismo. Por eso, hijo, hija, tenés que pensar en la familia. Ellos están reproduciendo un modelo genético. Si yo tengo en mi ser iglesia, más tarde o más temprano, ese modelo se reproduce. Y no le tenés que enseñar métodos de cómo vivir en equipo. O cómo ser una familia. No, la familia ya es. Se manifiesta. Decirle a alguno, obedezco, porque a alguien le conviene mi obediencia. Tu obediencia le está conviniendo a alguien. A tus hijos les conviene tu obediencia. Pero a los que ves y a los espirituales que no ves. Porque hay personas que se han movido de lugares y si algo se les va a demandar es las personas que ellos iban a afectar. Cuando yo me muevo de un lugar, yo no sé, no tengo, como vivo individualista, no tengo claridad de todo lo que estoy afectando con lo que estoy haciendo. Cada movimiento nuestro afecta generacionalmente a algo o a alguien. Dice Romanos 5, 17 al 19, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, amados, si Pablo o cualquier escritor más de 3 veces dice algo, creo que hay que prestarle un poquito de atención. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto aplíquese al Señor y aplíquese a cada uno de nosotros, porque cuando obedecemos, damos a conocer su obediencia. Cuando los hijos obedecen, dan a conocer su obediencia, y esa obediencia está cambiando la historia de alguien. Tu obediencia y mi obediencia, aunque parezca que no pasa nada, le está cambiando la vida a alguien, lo conozcas o no, porque nuestra obediencia está levantando niveles de justicia en la tierra, y esos niveles de justicia están beneficiando directa o indirectamente a alguien. Por eso, amados, cuando generamos aumento de Cristo, que la obediencia que genera aumento de Cristo, cuando los hijos generan aumento de Cristo, generan libertad, entonces rompen límites que generacionalmente estuvieron establecidos. La iglesia lo vio esto en los años 90, principios del 2000, lo vio, pero lo entendió mal, porque todo lo que el hombre ve y lo mete en su lógica, lo adoctrina, lo hace un dogma y termina siendo más esclavizante que antes. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen un discípulo y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que antes. Eso es lo que ha hecho la religión. ¿Qué es hijo del infierno? Lo vuelven a conectar a una corriente incorrecta. Lo vuelven a poner a una manguera que no tendría que estar conectado. Es lo que hicieron los Gálatas. Cuando Pablo les dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los narcotizó? ¿Quién los volvió a conectar a una manguera que no es la de ustedes?
¿Y qué hizo el hombre? Empezó a decir, vení que yo te ministro y te corto la maldición, y te corto la iniquidad, y te corto. Los que no lo vivieron esto, gracias a Dios que no lo vivieron. Pero los que vivieron, hasta tenemos que renunciar hasta a esas cosas. Porque creímos que porque nos cortaban algo, ya se terminaba el problema. Y amado, si te cortan una cadena, te tenés que terminar de sacar la cadena, porque te queda colgando. O sea, nosotros repetí conmigo esta oración y ahora estoy bárbaro. No. No es repetí conmigo. Es a partir de ahora estás habilitado para obedecer a Dios. Vamos a orar para que el Espíritu te incomode y que a la vez que te incomoda te muestre claramente a dónde tenés que estar y lo que tenés que hacer. Porque nosotros no obedecemos a una ley o a una persona, nosotros obedecemos la voz del Espíritu. Y cuando obedecemos la voz del Espíritu, ahí se produce la obediencia del Hijo en la tierra. Y la obediencia del Hijo en la tierra es la que produce libertad. Destroza los sistemas de iniquidad, los sistemas de anarquía, los sistemas que se quieren sublevar contra el conocimiento de Cristo. Amén. Gracias por el aplauso porque ya no tenía aire. Vamos a producir, vamos a trabajar en esta palabra. Yo quisiera que los que no están en grupos, estén en grupos, se incorporen a un grupo. ¿Para qué? Para que podamos profundizar. La palabra, los grupos no son para que vos le contés al grupo todas las experiencias espirituales que tuviste. No sé si acá pasa, pero si pasa, que no pase más, amado. Y si no pasa, que no pase. Porque los grupos no son para que vos le contés al grupo todas las cosas que vos vivís todos los días. Los grupos son para profundizar en la palabra de verdad que vamos conociendo. Después, si le querés contar a alguien que te compraste un zapato 2 números más chico y te duele el tobillo, lo llamás por teléfono y se lo contás, no hay problema. ¿Querés contarle al líder del grupo que se te rompió un caño en casa? No pasa nada. Pero el grupo tiene que ser para profundizar en la palabra de verdad. Porque la única manera que tenemos de que esto produzca es que vos y yo estemos en un sistema de retroalimentación constante. Porque esto no es que el pastor predicó y a partir de ahora, no, esto no cambia nada, ¿eh? Si vos te crees que de acá te vas con la vida cambiada, estás en un problema. Esto no cambia nada. Esto es un activador para que empecemos a respirar un poquito mejor. Pero la respiración la tenés que producir vos. No se puede vivir de respirador siempre. Imagínate una persona que anda con un respirador abajo del brazo todos los días. Amados, necesitamos profundizar. Usemos los grupos, usemos los canales, usemos a las personas para bien. Estamos para colaborar en el crecimiento de Cristo. Para eso está la iglesia, para que todos colaboremos con todos en el crecimiento de Cristo en nosotros y desde nosotros.